Vamos a ir rápidamente a la palabra pastoral. Mejor, no vamos a ir. Vamos a decir el texto sin ir, porque ya lo hemos memorizado, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la palabra pastoral de este año? ¿En Eclesiastés? 7:7. Fácil, ¿eh? Eclesiastés 7:7. Yo le voy a decir la primera palabra del versículo y usted va a decirme el resto, ¿amén? Ciertamente, la opresión hace al sabio y las dádivas corrompen. Una vez más, ciertamente al sabio y las dádivas o el soborno corrompen el corazón. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca de tanto la opresión como el soborno, como la seducción, son los mecanismos por los cuales Satanás, el pecado y este mundo oprimen o seducen la voluntad del ser humano. Que Satanás utiliza tanto la presión como la seducción para cautivar nuestra voluntad humana, ¿sí? Y que del mismo modo que esas son herramientas y artimañas del enemigo y del propio pecado, Dios no actúa así con el ser humano. Y dijimos además también que precisamente estas artimañas levantan en nosotros como seres humanos y también como creyentes pensamientos, argumentos, verdaderas fortalezas en nuestro interior que están en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y fuimos a un texto en 2 Corintios 10, del 4 al 5, en el que veíamos cómo podíamos derribar estas fortalezas. Vamos a leerlo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y la semana pasada vimos la primera fortaleza, el humanismo, y hoy vamos a ver la segunda fortaleza. Y el método que vamos a utilizar en esta serie de sermones, titulada Derribando Fortalezas, es identificar la fortaleza, advertir sus puntos débiles, asaltar la fortaleza, conquistar la fortaleza y destruirla en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Están preparados en este domingo para la segunda fortaleza? ¿Están listos y equipados con la armadura del Evangelio para poder ir conmigo juntos a asaltar muros, para destruir fortalezas? Oramos y empezamos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, que tú presidas este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada hogar aquí representado, por cada vida. Abre nuestros corazones, dispón nuestro espíritu para escuchar tu palabra, que tú nos hables hoy, Señor. Tú nos llevas a un compromiso en este año 2023 de comenzar derribando cada fortaleza que se ha ido levantando con el paso del tiempo, con el paso de los años, aún de las generaciones. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra, que podamos ser instruidos y exhortados por ti para caminar junto al Maestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La segunda fortaleza que vamos a ver en este año se llama conformismo. Diga conmigo, conformismo. Vivimos en una sociedad altamente conformista. Vivimos en una sociedad en la que ya no pensamos ni meditamos si aquello que incorporamos como nuevo es bueno para nuestras vidas. Ya no evaluamos si aquello que vamos a hacer es sano, saludable o bueno para nosotros. El único motivo por el cual hacemos las cosas es, si otros lo hacen, pues yo también. Si es común, pues debe ser lo correcto. Hace unos meses les advertí que el teléfono móvil, está siendo un verdadero problema para niños de 4, 5 y 6 años. Niños con trastorno de sueño, niños con trastorno de déficit de atención, niños con grande porcentaje de autismo, niños que inundan a nuestros psicólogos y psiquiatras. Sin embargo, nadie pensó en el impacto que esto tendría para un niño, pero como todo el mundo lo tiene. ¿Y usted se cree que lo han quitado de las escuelas? ¿Usted se cree que se ha quitado de la sociedad?
Ya hay psicólogos advirtiendo del peligro que tiene. Pero como somos tan conformistas, que el niño tome la forma, que se adapte el niño al móvil. No quitemos el móvil, que el niño se adapte, ya espabilará. Vivimos en una sociedad altamente conformista. Nos adaptamos a cualquier idea de pensamiento nueva, a cualquier filosofía, a cualquier cambio político, a cualquier doctrina dudosa. Si todo el mundo lo hace, debe ser lo correcto. El conformismo tiene su máxima expresión en la sociedad actual, el capitalismo. No hay nada más conformista que un joven estudiando en la universidad que lee por primera vez el manifiesto comunista de Engels y Marx y se va a un Primark o a un Zara a comprarse una camiseta del Che Guevara por 14,90. Porque vivimos en una sociedad que es capaz de incorporar incluso lo que está en contra de la corriente. El capitalismo devora todo aquello que supuestamente está en contra del sistema y lo incorpora como parte del sistema. ¿Cómo afecta esto al creyente? Los creyentes somos contracorriente. Los creyentes vivimos una vida diferente. Pero si vivimos en una sociedad tan conformista que es capaz de incluir incluso lo que va en contra de la corriente, tenemos un gran peligro. Y para explicarle esto de una manera muy sencilla, hay varios experimentos sociológicos que se han hecho hasta qué punto el ser humano se conforma y se adapta a los demás. Y le voy a contar uno que me pareció muy gracioso. Creo que está en internet y se puede ver. El experimento consiste en lo siguiente. Es una sala de espera de un médico y ponen un reloj que cada 10 minutos hace un ruido ¡pling!, advirtiendo que han pasado 10 minutos. Y una persona en medio de la sala de espera tiene la orden de que cada vez que suene el reloj, cada 10 minutos, él está sentado, tranquilo, y cuando suena se levanta y hace ¡hop! Y se vuelve a sentar. Un loco. Tiene la orden de hacer el loco. Así que llevan a este hombre en medio de una sala de espera llena de gente. Llena, repleta. Y cuando suena el reloj, este hombre solo en medio de una sala llena de personas se levanta y hace ¡hop! Y se sienta. Y todos lo miran extraño y dicen, este está loco. ¿Qué le pasa? Si le haces una entrevista a esta persona, dirá que por presión social dejará de hacer eso porque se siente juzgado, se siente observado, se siente criticado. Pero ahora hicieron el mismo experimento al revés. Fueron a la misma sala de espera con el mismo reloj, pero en lugar de estar llena, estaba totalmente vacía. Y él es la primera persona que está en esa sala de espera, allí sentado. Y cuando llega la primera persona, la segunda dentro de la sala, y suena el reloj, este hombre que estaba el primero allí, se levanta y hace ¡hop! Y se sienta. Y la persona que estaba junto a él, ellos dos solos en la sala, los queda mirando y dice, uy, qué raro. Y empieza a deducir por sí solo. Quizás el médico le recomendó hacer esto. Quizás es la práctica común en la sala de espera. Quizás sea un método para curarnos. ¿Qué cree que hizo la segunda persona cuando pasaron los 10 minutos y volvió a sonar el reloj? Ya había dos locos en una sala haciendo ¡hop! Y para hacérselo corto, después de 3 horas había más de 25 personas, todos locos, esperando que un reloj sonara para hacer ¡hop! Así somos los seres humanos. Tal cual. Se define el conformismo como el grado de aceptación hasta el cual una persona cambia sus comportamientos, sus opiniones, sus actitudes y forma de vida para encajar con los comportamientos, opiniones, actitudes y forma de vida de un grupo o sociedad. Se lo repito. El conformismo es el grado de aceptación hasta el cual una persona es capaz de cambiar sus comportamientos, opiniones, actitudes y forma de vida para encajar con los comportamientos, opiniones, actitudes y forma de vida de un grupo o sociedad. El conformismo adolece de 2 grandes puntos débiles. El primero es creer que todos somos iguales. Usted y yo no somos iguales. Somos bien diferentes. Valemos lo mismo, pero no somos iguales. Dios nos creó diferentes a cada uno. Valemos lo mismo,
¿Porque respiramos el mismo aire? No. ¿Valemos lo mismo? ¿Porque somos seres humanos? La historia nos recuerda que no. Valemos lo mismo, porque la misma sangre preciosa de Cristo que fue derramada por mí, fue derramada por ti. La sangre de Cristo nos da el mismo valor a todos. Yo no puedo decir que valgo más que tú. Sería en contra de la palabra de Dios. Valemos todos lo mismo, pero no somos iguales. Somos bien diferentes. Dios creó a cada ser humano diferente. No hay dos plantas iguales. No hay dos árboles iguales, no hay dos nubes iguales, ni dos células iguales, ni dos pajarillos iguales. Y por supuesto, no hay dos seres humanos iguales, ni siquiera los gemelos. Si usted tiene la ocasión de tener amigos gemelos, después de 2 o 3 minutos sabrá quién es el entretenido y el aburrido. Porque no son iguales. Físicamente, quizá no los diferencies, pero no son iguales. Es usted único. Es usted especial. Dios lo creó único en su especie. No habrá otro como tú. Dios es un Dios original, un Dios creativo. Eres único. Y en medio de una creación diversa, en medio de una creación plural y diferente, Dios opera en medio del ser humano. Gloria a Dios por una iglesia multicultural, multirracial, multigeneracional y sí, multidenominacional. Siempre nos enfocamos en lo que nos separa en lugar de lo que nos une. Mire, si un hermano creyente me inspira a seguir más a Dios, me refleja el carácter de Cristo y me lleva a la palabra de Dios, es mi hermano. No me importa su denominación, es mi hermano. Porque lo que nos une, que es Cristo, es mucho más grande que lo que nos separa. Tenemos que aprender a ser generosos y disfrutar de la diversidad y pluralidad con la que Dios nos ha creado. Gloria a Dios por los reformados, que trajeron una doctrina fundamental y fuerte para construir la iglesia. Gloria a Dios por los puritanos, que nos llevaron a una gran santidad y consagración a Dios. Gloria a Dios por los anabaptistas, que fueron más allá, defendiendo lo que creían que era una relación con Dios. Gloria a Dios por los cuáqueros, esos tembladores locos que iban con el Espíritu Santo predicando. Gloria a Dios por los pietistas, los primeros grupos de hogar de la historia de la iglesia. Creyentes laicos orando juntos y compartiendo la palabra. Gloria a Dios por los moravos, el primer gran movimiento misionero de la historia. Gloria a Dios por los metodistas, que llevaron el evangelio a las calles, al aire libre, y miles y cientos de miles se convirtieron en el primer gran despertar. Gloria a Dios por los bautistas, hermanos de Plymouth, carismáticos, pentecostales, grupos independientes e interdenominacionales. Si me acercan más a Cristo, gloria a Dios. Me inspiran y son mis hermanos. Pero siempre que lo que nos una sea Cristo, hermanos. Si lo que nos une no es la palabra de Dios y Cristo, si lo que nos une es una doctrina sacada con pinzas, una liturgia concreta, una moda hecha por hombre, una estrategia humana, pintar una iglesia de negro, ponerle unas luces preciosas y hablar lo que el hombre quiere escuchar y no la palabra de Dios, eso no es una iglesia, eso es un club social. Y déjeme decirle, ya hay muchos clubes sociales en el mundo, hechos por el hombre y para el hombre. Pero si lo que nos une es Cristo y la palabra de Dios, somos hermanos y me inspiran cada uno de ellos. El conformismo adolece del error grave de creer que somos todos iguales. Y el segundo error que tiene el conformismo es creer que siendo todos iguales, seremos felices. Que si juntamos todas las políticas del mundo, todas las filosofías, todas las religiones, todas las formas de pensamiento, todas las razas y naciones, hacemos un mezcladillo unificando y globalizando todo, el ser humano será feliz. Error, error. Dice Dios, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. No me voy a detener en la segunda parte, porque es más profundo, pero en la primera parte, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es una, pero tiene muchas formas. Pudiera ser que siendo la misma sabiduría de Dios,
Dios se revele de diferentes formas a cada persona. Dios se revele de diferentes formas a cada persona con una misma sabiduría y que por eso hay hermanos que entienden una manera u otra a Dios siempre que respetemos la palabra y a Cristo. ¿Pudiera ser? Que Dios ensancha el cuerpo cuando éste quiere estar acomodado y siempre viene un nuevo mover, una nueva denominación, un nuevo despertar que ensancha el cuerpo. ¿Pudiera ser que Dios utiliza diferentes formas? ¿Porque las personas somos diferentes? ¿Pudiera ser? Yo creo que sí. Sin embargo, el conformismo cree que si somos todos iguales, seremos felices. Usted sabía que están haciendo ya experimentos genéticos sobre embriones humanos para poder escoger los padres si el hijo será rubio, moreno, ojos azules, ojos verdes. La intención inicial era preservar algunas enfermedades genéticas. Terminó por ser el pinta y colorea de los padres. Eso se llama nazismo. Eso ya lo inventaron los nazis. Eso es diabólico. No somos todos iguales. Y si fuéramos todos iguales, créame, sería terrible. Terrible. La ideología de género es un claro ejemplo de lo que le digo. Ya no es él o ella, es ella. Ella. Ella es una letra del alfabeto. Cuando juntas dos L's te da la ella. ¿Cómo que ella? Varón y hembra los creó. Ni género podemos tener ya. Y como consecuencia tenemos jóvenes que se ponen delante de un espejo y ni se reconocen ya. Que se miran delante de un espejo y con tanta pintura y tanto cambio hormonal no saben ni lo que son. Ni se reconocen. No tienen identidad. Nos quitan hasta la identidad, hermanos. Vivimos en un mundo que se conforma a cualquier cosa. Pero es que si yo me siento así, entonces soy así, ¿no? Mira, usted se puede sentir una mariposa, una flor preciosa, un mapache o un pescado. Eso no le convierte ni en una mariposa, ni en una flor preciosa, ni en un mapache o un pescado. ¿Desde cuándo lo que yo siento es lo que me define? ¿Desde cuándo? ¿Qué bobada es esta? Es como si yo le digo, mire, ¿sabe qué? Yo me siento muy guapo, muy inteligente y muy humilde. Que me lo pongan en el carnet, que pongan David Gómez Sánchez, el guapo, el inteligente y el humilde. Que lo pongan ahí y usted después de hablar conmigo 5 minutos dirá, me pareces poco agraciado, un soberbio y un insensato. Ah, pero a mí no me importa. Yo me siento así. ¿Qué tontería es esta, por favor? ¿Qué argumento es este? Conformismo. Conformismo en medio de nuestra sociedad. Y usted me dirá, David, yo soy creyente. Esto a mí no me afecta. Gracias por el consejo, pero esto es lo que está alrededor de, fuera de la iglesia. El conformismo se ha instalado bien dentro de la iglesia y bien dentro del evangelio actual y moderno. Hermanos, mucho cuidado con el pecado. El pecado no se presenta nunca tal y como es y nunca con la consecuencia que produce. Se presenta con un envoltorio precioso. John Owen, el príncipe de los puritanos, relata en el libro Pecado remanente un ejemplo que me gustó mucho. Dice, el pecado es como un anzuelo que tiene la carnaza en medio y va atada a un anzuelo. Y el pescado comienza a rodear el pecado, comienza a rodear esa carnaza y se fija cada vez más y más en ese trozo de carne. Tiene mucha hambre, tiene mucho deseo, pero ignora que un anzuelo está clavado a esa carne. ¿Y qué pasa? Cuando tomamos la carne, se nos lleva el anzuelo. Así es el pecado. Así es como se presenta el pecado. Nunca en lo que produce, sino en lo que nos seduce o nos gusta. ¿Por qué se cree que un hombre es capaz de tirar por la borda su matrimonio y sus hijos por una noche de placer con su secretaria y una mujerzuela cualquiera? ¿Cree que pensó en la consecuencia?
solo vio la carne y se olvidó del anzuelo. Mucho cuidado con el pecado, hermanos. No juguemos con el anzuelo ni con la carne, porque en el momento menos pensado se nos lleva. Y la Biblia es muy clara en esto. Y tenemos muchos tipos de ejemplos de todo tipo de creyentes. No ignore y no piense que porque estoy bien en Dios, estoy ausente de esto. Porque estoy en un momento bueno en Dios, porque Dios me está fortaleciendo, me está llevando a buscar más de Él, yo ya estoy exento de esto. Grandes hombres de Dios, en momentos clave de su ministerio y vida, cayeron en estas trampas y se conformaron. ¿Qué decir de Demas, colaborador de Pablo? 3 veces es nombrado por Pablo, 2 de ellas para decir que lo acompaña, que predica con él, que viaja con él. La tercera en Timoteo, Demas me abandonó. Se fue, se conformó. Dice Thomas Goodwin, el abuelo de los puritanos, Demas dejó la predicación y se dedicó al comercio. Es verdad. Me preocupa aún más aquellos que aman el comercio y no dejan la predicación y comercian con ella. Rendirán cuentas delante de Dios. Demas por lo menos fue sincero y se fue al comercio. Algunos comercian con la predicación y darán cuentas. El hijo pródigo, luego hablaremos de él, el gran conformista. El hijo pródigo tomó los bienes de su padre. ¿Y qué hizo? Se conformó con la fiesta. Cuando se acabó la fiesta, acabó conformándose con unas algarrobas de unos cerdos. Porque así es el pecado, hermanos. Empezamos conformándonos con algo muy bonito y acabamos conformándonos a que alguien nos alcance las algarrobas de unos cerdos. Judas se conformó a 30 monedas de plata por entregar a su maestro, el precio de un esclavo. A Cristo lo vendieron por el precio de un esclavo, su discípulo. Dice Thomas Goodwin, Judas escuchó todos los sermones de Cristo. Es verdad. Los había escuchado todos, El sermón del monte, todo, la revelación de la mujer, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, todo, milagros. Y se conformó a vender a su maestro por el precio de un esclavo. Pedro. ¿A dónde encuentra Jesús a Pedro cuando lo llama al ministerio? ¿Dónde estaba Pedro? ¿En una qué? Barca. Pedro y su barca. Barca, Pedro, barca. El lugar más cómodo y confortable de la tierra para Pedro. Pedro amaba su barca. Pedro amaba ser pescador. Poder ir con los ojos cerrados y saber cada milímetro de esa barca. Poder ir con los ojos cerrados, tomar una red, tirarla por un lado, sentir la red en su mano y calcular los peces que había y volverla a incorporar. Amaba su barca, estaba cómodo en su barca, estaba confortado y realizado en su barca. Y cuando Cristo lo llama le dice, yo te llamé a ser pescador de hombres. Deja tu barca, Pedro. Y durante 3 años y medio, Pedro sigue al maestro y ve grandes milagros, señales y prodigios del reino de los cielos. Incluso anda por el agua durante un pequeño periodo de tiempo. Pero después de 3 años y medio con el maestro, Pedro negó a Cristo. Y el dolor de su corazón lo llevó ¿a dónde? ¿A volver a dónde? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Volvió a su barca. Y Cristo por segunda vez se acercó y le demostró que él no era pescador de pescado, sino pescador de hombres. No te conformes, hermano. No te conformes. ¿Qué decide el rey David? El mejor rey de Israel. David se conformó. En los tiempos en los que los reyes van a la guerra, David se conformó a quedarse en su palacio. ¿Cómo comenzó el llamado de David? Peleando. Peleando con un león, peleando con un oso, peleando con un gigante, peleando con filisteos, peleando. Era guerrero. David había sido llamado a pelear. Y el día que se conformó a no pelear, pecó. ¿A qué te llamó Dios? No te conformes a otra cosa. Hay un detalle maravilloso que pasa inadvertido. Quiero que me acompañe a 2 de Crónicas 17:3. Este detalle es muy preciso y pasa inadvertido muchas veces en la Biblia. Dice el cronista, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, en los primeros.
¿El cronista diferencia los primeros caminos de David y los segundos? ¿Hay dos caminos, hay un antes y un después en la vida del rey David? ¿Sí o no? Para el cronista lo tiene claro. ¿Cuál es el antes y un después en el reinado de David? ¿Quién? ¿Cuál es? ¿El pecado con quién? Urías. No es Betsabé, es Urías. Lo de Betsabé fue un pecado terrible. Lo de Urías fue alta traición. Urías era su hermano, su amigo, su valiente. Urías hubiera dado la vida 100 veces por David si se lo hubiera pedido, sin dudarlo. Y lo traicionó. Lo de Betsabé fue algo terrible, lo de Urías fue alta traición. Algún día predicaremos sobre Urías, el gran olvidado y anónimo de la Biblia. Mira, hermanos, es algo terrible cuando un creyente por su fe y su testimonio entrega su vida o está dispuesto a morir por Cristo. Todos recordamos a Esteban, apedreado allí, trayendo revelación de lo alto y aun pidiendo perdón por aquellos que lo están apedreando. Pero es más terrible, siendo creyente, morir por Dios y por tu fe sin saberlo. A Urías lo traicionan, conspiran contra él para que muera en el frente. Y aun cuando ya se queda solo y lo han dejado atrás, va para adelante. Ese era Urías, un valiente de Dios, y lo traicionó. Y la sombra de la muerte de Urías es la sombra que hace que toda la segunda parte del reino de David siempre esté opaco y raro, con malas decisiones. El niño muere, una mala gestión de su casa, una de sus hijas violada por uno de sus hermanos, Absalón se rebela, empieza a contar a la gente cuando Dios le dice que no lo hiciera, los hijos de Sabra haciendo lo que les da la gana. Es David, pero no es David. Es David, pero no lo es. Porque se conformó. Y así es el pecado en nuestras vidas, hermanos. Nos conformamos y vivimos en una generación de creyentes que nos hemos conformado. Nos conformamos a ser creyentes de domingo en domingo, en vez de lunes a domingo. Nos conformamos a que otros oren por nosotros, a que otros ayunen por nosotros, a que otros aprendan la palabra por nosotros, a que otros prediquen por nosotros. Nos conformamos a una relación con Dios en la que no buscamos a Dios y apenas le conocemos. Nos conformamos a una relación con Dios y tener comunión con el Espíritu Santo. Nos conformamos a vivir un cristianismo que no tiene expectativa de que Dios irrumpa y haga un milagro hoy. No ayer, hoy. Nos conformamos tanto, hermanos, para no tener vergüenza de otros, para que no nos juzguen, para que no nos miren raro, para adaptarnos y que la gente nos mire bien. La iglesia actual se ha conformado a este mundo. Y prueba de ello es que muchas denominaciones, no muchas, algunas, pero créanme, vendrán más. Ya han aceptado la ideología de género, ya han aceptado el matrimonio del mismo sexo y toda una batería de medidas de esta sociedad. Y las que están por venir, créame, usted lo verá con estos ojos, usted lo verá en este tiempo. No tardará. ¿Saben por qué? Porque Pablo en su última carta a su discípulo le advierte. 2 Timoteo 3 del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Oseas proféticamente al pueblo de Israel y también a nosotros como iglesia dice en el capítulo 7 versos 8 y 9, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y en medio de esta realidad,
en medio de este conformismo evidente y latente, en el cristianismo moderno, Dios tiene algo que decirnos hoy. Dios tiene algo que proclamar hoy. Dios tiene algo que decirnos a ti y a mí. Quiero que me acompañes a Romanos 12:2. Vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir frase por frase. No os conforméis a este siglo. Desde un punto de vista lógico, no debemos conformarnos a este siglo. Es muy inteligente Pablo. ¿Saben por qué? Porque ya vendrá otro después y ya vino otro antes. Porque cambiamos tanto como sociedad, cambiamos tanto de forma de pensamiento, de filosofía, de política, de conducta, que ¿para qué me voy a conformar yo a este siglo? Si cuando pasen 20, 30 años será diferente. Y dentro de 50 será aún más diferente. Y hace 100 años era diferente. Y yo digo, me voy a conformar a la moda de hoy. Voy a ir a la moda de hoy. Voy a ir a lo que el mundo hace. Y dentro de 20 años vendrá un joven y dirá, ¡ah! ¡Qué necio! Ya pasó de moda. Ya es otro siglo. No tiene sentido, hermanos, conformarnos a algo que cambia constantemente y que va sin rumbo y sin dirección. ¿Cuál es el único fundamento firme que nunca ha cambiado en la historia? ¿Cuál? Cielo y tierra pasarán, mi palabra, Cristo, no pasará. El fundamento firme del creyente es su sustento, es una roca firme que no cambió, no cambia y no cambiará. Por eso me puedo fiar de Dios y no del hombre, porque es firme. ¡Aleluya! Es inmutable. ¿Cómo me voy a conformar a algo que después de 20 años será una tontería? No me puedo fiar de la filosofía porque cambia. No me puedo fiar de la política porque cambia. No me puedo fiar de las costumbres y tradiciones porque cambian. Tampoco me puedo fiar de la ciencia porque cambia. La ciencia. Oh, no, David, la ciencia. Les recuerdo que hace 100 años los físicos creían lo que hoy dicen que es mentira. Y le digo un secreto, dentro de 100 años descubrirán algo de la creación de Dios que refutará todo lo que se creía hoy. ¡Ja! ¡Sorpresa! ¿En qué ciencia creo? ¿La de hoy, la de mañana o la de ayer? ¿Cuál mentía? Todas. Todas. El único fundamento firme es Dios. El único. Mire, estuve a punto hoy de venir vestido de romano. Estuve a punto hoy, tengo un disfraz de romano, estuve a punto de venir, por el frío no lo hice, Dios lo sabe. Iba a venir aquí venido de romano, vestido. Iba a decir, ¡ja! ¡Soy romano! ¡Ja! Me gusta pagar impuestos al César. He venido una cuadriga de caballos. Me gusta esclavizar a la gente. Soy romano. Me gusta ir al circo. Soy romano. Me gusta adorar a mi emperador. Soy romano. Y tú dirás, ¿pero qué tontería es esta? Me he conformado a la forma de hace 2000 años. Era una forma. ¿Crees que no serás igual de necio cuando dentro de 20, 30 venga alguien y digan, ¡ah! ¿Qué es esa forma? Es lo mismo. Pablo hablaba de ese siglo. Por eso dice este siglo, porque sabe muy bien que después vendrá otro siglo y que ya venían de un siglo anterior. ¿Cuántos siglos llevamos ya después de Cristo? 21. ¿Cuántos vienen detrás? Otros tantos. Cada forma diferente y nosotros como bobos, como tontos detrás de una forma, detrás de otra forma por agradar al hombre, para que me vean normal. No somos normales. Quítese de la cabeza, somos locos. Para el que no cree somos locos. Bendita locura. No se conforme, hermano, porque mañana pondrán otra forma y quedará anticuado. Pero si yo me fío de esto, si yo me fío de Dios y de la palabra de Dios, no ha habido generación, no ha habido época, no ha habido hombre, no ha habido sistema y gobierno que haya cambiado esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fundamento firme es Cristo. Fundamento firme. Gloria a Dios. Desde un punto de vista espiritual, no nos conformemos al pecado, hermanos. No creamos que por hacer lo que el mundo hace nos va a amar.
la sociedad no nos va a amar, por mucho que queramos parecernos a la sociedad. Dice Jesús en Juan 15, 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y mi reflexión es, si en este tiempo como creyente y como iglesia, el mundo me ama, ¿eso tiene sentido? Se lo dejo a su reflexión. Si en este tiempo el mundo me ama, entonces ¿de dónde soy? Es fuerte, ¿eh? Jesús da por hecho que el mundo nos iba a aborrecer porque si aborrecieron a Cristo, ¿qué harán con sus discípulos? Y nosotros perdiendo nuestro tiempo para que el mundo nos ame, cuando ya sabemos que el mundo no nos debería amar y que no nos amará. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra utilizada en griego es metamorfo, cambiar de forma. ¿Cambiar de forma de vestir? ¿Cambiar de forma ponerme una Biblia bajo el brazo? Soy creyente. ¿Cambiar de forma asistir a una iglesia un domingo a la semana? Cambiar de forma de vida. De todo mi comportamiento, entendimiento, pensamiento y forma de vida. Hermanos, si hablo igual que una persona que no cree en Dios, si escucho las mismas cosas que una persona que no cree en Dios, si veo las mismas cosas que una persona que no cree en Dios, si pienso igual que una persona que no cree en Dios, si me comporto igual que una persona que no cree en Dios, e incluso me mira y dice, eres uno de los míos, ¿qué clase de creyente soy? ¿Cuál es el reflejo y testimonio de ser hijo de Dios? El mismo pensamiento que preside a Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 5, preside Romanos 12, 2, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Que las fortalezas que se han levantado en mi vida, tiene que haber un cambio de mi entendimiento para poder destruirlas. Sí. Hermanos, el principal problema de los creyentes hoy en día es que no sabemos por qué hacemos las cosas. No lo entendemos. Si mi entendimiento está torcido, si mi entendimiento está nublado, por mucho que haga cosas como no las entiendo, no producen vida en mí. Hay muchos creyentes que inundan nuestras iglesias sin saber por qué hacen lo que hacen y sin saber por qué dejaron de hacer lo que hacían. Porque no renovaron su entendimiento. Hacemos buenas obras, hacemos buenas cosas. Incluso decimos, pastor, ¿qué hay que hacer? Pues yo haría esto y obedecemos. Pero al no entender lo que hacemos, al poco tiempo decaemos. Porque no entendemos lo que estamos haciendo, ni tampoco entendemos por qué dejamos de hacer lo que hacíamos. Tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento, una renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, para poder entender lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer y por qué lo hacemos. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Todo aquello que no te acerque a Dios, comienza a descartarlo. No te hablo ni siquiera de pecado, ¿eh? Todo lo que no me acerca a Dios, comienza a descartarlo. Y todo lo que me acerca a Dios, comienza a ampliarlo en tu vida. Y te garantizo que tu entendimiento y el mío serán renovados. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Palabra de Dios, oración, ayuno, santidad delante de Dios y de los hombres y comunión con el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios, oración, ayuno, vida en santidad delante de Dios y de los hombres y comunión en el cuerpo de Cristo. Y su entendimiento será renovado, se lo garantizo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis. ¿El cristianismo no es una teoría?
¿Puedo comprobar? ¿Puedo ver el cambio? ¿Puedo ver el resultado? ¿Puedo comprobar que renovando mi entendimiento y viviendo diferente, puedo comprobar el resultado? Sí. ¿Y cuál es el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. No puedo conocer la voluntad de Dios mientras siga caminando en mi propia voluntad. No puedo renovar mi entendimiento mientras insista en hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y parece que el versículo nos da 3 pautas muy sencillas. Punto número 1, inconformismo con el mundo. No te conformes. Insatisfacción con el mundo. Y a través de esa insatisfacción con el mundo, transformo mi entendimiento volviendo a Dios. Estaba en el mundo, pero ya no soy del mundo, vuelvo a Dios. Y cuando vuelvo a Dios, puedo comprobar cuál es su voluntad en mí. Puedo comprobar qué es lo que Dios quiere para mí. Y hay un claro ejemplo en la Biblia, maravilloso. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero le voy a decir que vaya a Lucas 15, del 11 al 24, y usted me siga con los versículos que yo le digo. No lo vamos a leer, usted lo lee en casa. El hijo pródigo. Los 2 grandes conformistas, el conformista de la casa y el conformista que se fue de la casa. Uno por religioso y otro por carnal. Los 2 eran hijos y el pequeño pidió los bienes, los dones, los talentos que el padre tenía para él. Dámelos ya, que los quiero disfrutar. ¿Para qué? ¿Para las cosas de Dios? No, para las del mundo. Y vamos a ver estos 3 pasos sencillos. El hijo pródigo tomó los bienes de su padre, versículo 12, y los malgastó, versículo 13. Y cuando le faltó, se dio cuenta, versículo 16, que el mundo no le amaba. Insatisfacción con el mundo. Después de malgastar todo lo que tenía, se dio cuenta que lo que él tanto amaba no lo amaba a él. A veces, hermanos, los creyentes tenemos que pasar por procesos, como el hijo pródigo, de encontrarnos con la cruda realidad de este mundo. Otros, a la luz de la palabra, preferimos evitarnos ese problema y entenderlo ya. Pero a veces es necesario darse con la realidad, con la cruda realidad de que este mundo no nos ama, aunque nosotros lo amamos mucho. Tuvo insatisfacción con el mundo en el versículo 16. Se dio cuenta ni siquiera que le acercaban unas algarrobas para comer de unos cerdos. Terrible situación. ¿Pero qué hizo en medio de esta situación el hijo pródigo? Versículo 17. Volvió en... Pensó. Transformó su entendimiento. Fue renovado, cambió algo en él, pensó. Volvió en sí. ¿Y qué pensó? Versículo 19. Pensó que no era digno de ser llamado hijo, pero que aún un esclavo siervo de su padre vivía mejor que él. Se humilló. Hermanos, hay muchos creyentes en este tiempo en las iglesias que aún se creen que son dignos de ser hijos. Tú y yo somos llamados hijos por Dios por su gracia y misericordia. Nunca lo merecimos. Pero este hombre, habiendo todo lo que había hecho, entendió que no era digno. Dijo, ¿yo qué hago aquí? Si aún el peor de los obreros de mi padre vive mejor que yo. Y no pensó en volver como hijo, pensó en volver como siervo. Transformó su entendimiento y se quedó ahí. Este es el problema de muchos creyentes. Tenemos el diagnóstico y nos fustigamos con el diagnóstico. No soy hijo, no soy hijo. ¡Ay, qué mal está el mundo! ¡Qué mal estoy yo! Nos quedamos con el diagnóstico. Paso 3, versículo 20. Se levantó. Se levantó. Quiso comprobar si lo que había entendido en su mente era cierto. Quiso comprobar si lo que había pensado que era el padre lo era. Y se levantó y corrió a su padre. Corrió para comprobar. ¿Y qué comprobó ese hijo? ¿Qué comprobó? Él venía como siervo, venía como esclavo, venía sin ningún tipo de derecho. ¿El padre lo recibió como siervo? El padre lo recibió como hijo. ¡Aleluya!
Y pudo comprobar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y mucho mejor que su propia voluntad. No lo recibió como un esclavo, lo recibió como hijo. Le puso el mejor vestido, le puso anillo en su dedo y mató al becerro gordo. E hizo fiesta. ¡Aleluya! Porque así es Dios. Porque Dios es más bueno que nosotros. Más misericordioso que nosotros. Su voluntad es perfecta. Perfecta. Pudo comprobar que su padre era más bueno que él. ¡Aleluya! Levántate. Levantémonos de nuestro conformismo para comprobar cuál es la voluntad de Dios. El creyente es inconformista por naturaleza. ¿Me oyó? Usted y yo, de forma natural, deberíamos ser inconformistas. Yo quiero todo de Dios. Todo. De mí nada, pero de Dios quiero todo. Quiero esta iglesia en fuego santo. Quiero este barrio en llamas del Evangelio. Quiero este país arrepentido de sus pecados. Lo quiero todo de Dios. Y no sé si mis ojos lo verán o no, pero me niego a vivir un cristianismo en el que no tengo expectativa de que Dios pueda irrumpir hoy y cambiarlo todo. Me niego a vivir un cristianismo en el que no tengo expectativa de que Dios irrumpa y cambie una vida hoy, y sane una vida hoy, y transforme una vida hoy, porque ese es Dios, y su voluntad es buena, perfecta y agradable, mucho mejor que la nuestra. Somos inconformistas por naturaleza. Está en nuestra sangre si somos hijos de Dios. En el siglo XVII, la iglesia anglicana, la de Inglaterra, se conformó a lo que la reina pedía. Querían poner multas a los pobres porque si no asistían a la iglesia había que multarlos. Querían que las oraciones fueran solo en inglés. Si eras escocés o irlandés, no ores. Solo en inglés, apréndelo. Y un grupo de creyentes llamados los puritanos dijeron no. Y son recordados por la historia como los inconformistas. Los no conformistas. Me gustan esos tipos. Y no se crea que eran unos locos ahí, no. Profesores de universidad. Perdieron su cátedra en Oxford y Cambridge por decir no. Sus casas, sus propiedades, algunos estaban en el Parlamento inglés, lo perdieron todo por decir no. Muchos de ellos fueron llevados por Dios a fundar las colonias en Estados Unidos y la historia de ese país. Los John Owen, Thomas Goodwin, Richard Baxter, Thomas Hooker, todo ese movimiento puritano que hoy en día está presente por Lloyd Jones, J.I. Packer, todos ellos, gloria a Dios por ellos. Porque dijeron no. En este tiempo, hermano, hay una palabra que tenemos que recuperar a los creyentes. En un mundo que no sabe decir que no a nada. En un mundo que no mide si algo es bueno o malo. Que decimos que sí, si otro lo hace, ¿por qué no? Oye, te invito, ¿por qué no? Pues sí. No. Recuperemos la palabra no. ¿Saben por qué? Porque el mayor inconformista fue Dios. Dios se pudo conformar a crear un ser humano y dejarlo allí, tirado en la tierra. Ya te creé, hice todo esto para ti, búscate la vida. Pero no se conformó a eso y quiso tener relación con el ser humano. Y después de que el ser humano traicionó y pecó contra Dios, se pudo conformar y decir, ahora que estás lejos de mí, búscate la vida. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer y tú has desobedecido. Pero no se conformó. Y comenzó a relacionarse con grandes hombres de Dios. Enoc, Noé, Job. Pero Dios no se conformó a eso. Y llamó a un pueblo, el pueblo de Israel, para que fuera luz al mundo y a las naciones. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a decepcionar a Dios y a alejarse de Dios, Dios no se conformó a que unos pocos trajeran un corderito o un becerro para perdón de pecados y para poder tener relación con Dios. No se conformó. Y descendió de los cielos y habitó entre nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todos tuviéramos acceso a Dios. Él no se conformó. ¿Cómo me voy a conformar yo? Él no se conformó con menos. El creyente es un gran inconformista, hermanos. No te conformes. Fuimos llamados a amar, pero con un amor de Dios,
un amor sobrenatural. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y qué tipo de amor es este? El que se revela en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, siempre. Y en Lucas 6, 29 al 36 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, yo le amo porque Cristo me ama. No puedo no amarle. En mí no hay nada bueno. En mi naturaleza soy peor que el peor de los pecadores. Me conozco bien. Soy egoísta, egocéntrico, falto de cariño, empatía o amor en mí mismo. No somos mejor que cualquier pecador, ¿eh? Somos lo mismo. Pero ¿saben qué? Dios un día me inundó con su amor y lo cambió todo. Y no puedo no amarte. Aunque hables mal de mí, aunque me hicieras daño físico, aunque me trataras con injusticia, no puedo no amarte. Porque no se trata de lo que yo piense que eres tú. Tampoco se trata del valor que yo te dé a ti. Se trata del valor que tú tienes para Dios. Y si tú vales tanto para Dios, vales para mí también. Y si a Dios te amó tanto para derramar su sangre por ti, para mí también eres importante. Para mí sería más fácil no predicar el Evangelio. Para mí sería más fácil sentarme junto a su silla y hablar de cualquier tontería, créame. Sería más cómodo. Podemos hablar de fútbol, de deporte, del tiempo, de cualquier tontería. Pero como te amo, no puedo hacerlo. La gente que te ama te acercará a Dios. Eso es verdadero amor. La gente que te ama te acercará a Dios. Y yo te amo porque Cristo me ama y porque Cristo te ama. Así es el amor de Dios. Y no se puede discutir, no es opcional, no es un debate. Así es el amor de Dios. Y en ese amor conocerán los que no creen que Dios existe y que somos sus discípulos. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en esta mañana. Nos vamos a poner de pie. Cuán grande es tu amor, mi Rey Salvador. Ven
levantes tus manos en esta mañana para dar gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, cuán asombroso amor. Vengo tal como soy. Aleluya, cuán asombroso amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, cuán asombroso amor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Vengo tal como soy. Aleluya, cuán asombroso amor. Me alzarás libre al fin. Se abre el cielo sobre mí y tu gloria veré, honra eterna te daré. Me alzarás libre al fin, se abre el cielo sobre mí y tu gloria veré, honra eterna te daré. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Cuán asombroso, aleluya. Gracias.